Tú eres grande, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos, Señor Jesús. En esta mañana, Señor Jesús, reconocemos tu presencia, reconocemos tu amor, reconocemos tu infinita bondad, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú te quedes en medio nuestro, Señor Jesús. Que podamos, Señor, en esta mañana honrarte, glorificarte, exaltarte como tú lo mereces, Señor Jesús. Que toda la gloria y toda la honra sean para ti en esta mañana, Señor Jesús. Que vengamos con un corazón dispuesto, Señor Jesús, para darte la gloria, Señor Jesús. En tu nombre santo te lo pido. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso en esta mañana al Señor Jesús? ¿Cuántos? Yo no sé cuántos han venido dispuestos a darle la gloria en esta mañana al Señor Jesús. Aleluya. Yo quiero que así como estamos en pie, abramos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 27. Es un salmo muy hermoso, aleluya. Y es un salmo de esperanza. Esta mañana nuestro pastor hablaba acerca de la fe y la esperanza. Que esa esperanza sea el motor principal de mantener nuestra fe constante, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a leer, dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Aleluya. Démosle la gloria y la honra en esta mañana. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Te alabamos. Oh, yo he venido con un corazón dispuesto en esta mañana para alabarlo. Aleluya. Incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol.
que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo pecador. Hoy con toda mi alma quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor sí es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios, es el amor de Dios. ¿Quién me separará Aleluya. de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios,
Aleluya. Maravilloso Jesús, Aleluya. milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Es descender tu poder. Yo no sé si en a esta los que mañana estamos tú sientes aquí. el toque de Dios. Aleluya. Pero una cosa puedo asegurarte, que la presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar con tu Sí, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Aleluya. Aleluya. Dímelo, cántalo en esta mañana. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Aleluya. Aleluya. Yo creo en ti, Señor Jesús. Y en lo que has hecho en mi vida. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Tú me has restaurado. Aleluya. Tú me has dado la salud. Aleluya. Tú me has bendecido, Señor Jesús. Por eso la gloria es para ti. Aleluya. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. A llover en esta mañana, Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Sí, en esta mañana hay bendición, aleluya. En esta mañana hay bendición. Abre las puertas del cielo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, recibe toda
Oh, yo creo en ti, Señor Jesús. Tú eres santo, Señor. Tú eres merecedor de la gloria, aleluya. Tú eres santo, mi Cristo. Oh, sí, Señor Jesús. Te adoramos. Te bendecimos, Señor Jesús. No somos nada sin ti, Señor Jesús. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Oh, aleluya, aleluya, Señor Jesús. Yo no sé si hay alguien que pueda adorarlo en esta mañana. Yo no sé si hay alguien que pueda decirle en esta mañana: te amo, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo no sé si hay en esta mañana un agradecido en esta mañana que pueda poner su corazón y decirle: gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Oh, tú eres único, Señor. Tú eres grande, Señor Jesús. No seríamos nada si tu presencia no está aquí en esta mañana. Aleluya. No seríamos nada si tu presencia no estuviera en nuestras vidas, Señor Jesús. Nada valdría, Señor Jesús. Aleluya. Sin ti, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo sé que en esta mañana hay enfermos. Yo sé que en esta mañana hay gente necesitada dentro del pueblo de Dios. Pero yo quiero decirte algo, hermano, amigo, que está acongojado por algo que le sucede en su vida. Tenemos un Dios grande y poderoso, aleluya. Hace pocos días yo pasaba por una dificultad enorme. Me encontraba durmiendo cuando la presión se me subió a tal punto que prácticamente quedé paralítico. Y yo no sabía, en ese momento me asusté, trataba de levantarme, de pensar, de reaccionar, pero mi cuerpo no respondía. Y en ese momento se vino a mi mente la palabra de Dios cuando me dijo: no temas, yo estoy contigo, aleluya. Y yo sé que en esta mañana hay gente, hay hermanos que están pasando por enfermedades difíciles. Yo quiero que oremos en esta mañana. La hermana Janet está postrada en una cama. Hay muchos hermanos que tienen problemas con su salud, hay problemas financieros. Pero aquí tenemos un Dios grande y poderoso que puede cambiar todo, aleluya. Puede cambiar cualquier situación difícil, adversa, por difícil que sea, aleluya. Yo quiero que en esta mañana levantemos una oración, una plegaria a nuestro Dios, aleluya. Pero órenle con fe, hermanos, creyendo que Dios va a hacer el milagro. El Señor está aquí en esta mañana, aleluya. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor Jesús. Oh Señor, somos un grupo de tus hijos, Señor, limitados, Señor Jesús, frágiles, Señor. Pero estamos aquí ante tu presencia para rogarte, Señor Jesús, que tú nos des la fortaleza, que tú nos des la salud, que tú nos ayudes. Tú conoces todas las situaciones que hay en tu pueblo, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos fortalezcas, que tú nos restaures, Señor Jesús. Cada situación adversa, Señor Jesús, te la pongo en tus manos en esta mañana, creyendo que tú eres el único que tiene la solución para nuestras vidas, Señor Jesús. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Aleluya, aleluya. Quisiera no interrumpir en esta mañana estas alabanzas, y quisiera pedirle al grupo de alabanza que entonáramos un himno más, un coro más. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. Deja todo lo que te impide tener una relación en este momento con el Señor Jesús. Y piensa que Él trae todas las situaciones arregladas para nuestras vidas. Hermoso
al Señor Jesús. A su nombre. Quiero invitar al pueblo de Dios que tomen asiento. Mientras tanto, quiero pedirle al hermano Olivardo, la hermana Judy, que nos pasen recolectando la ofrenda. Y quiero pedirle también al hermano... De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos grapavo spiritu, pini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nuevo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, oh Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como,
mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. Siempre que damos en la iglesia, damos con generosidad, pero con libertad. Amén. Y todos los que somos parte de la iglesia sabemos cómo se trabaja en la iglesia, qué se hace, cómo se aporta, cómo se ayuda. Y eso es lo que nos tiene, gracias a Dios, en este bonito templo y con buenos parqueaderos, porque somos una iglesia que se preocupa y todo trata de tener un debido cuidado en el manejo administrativo y de los dineros de la iglesia. Amén. Así que sus aportes, hermanos, son de bendición a la iglesia, ayudan al desarrollo de la iglesia y como lo hemos dicho tantas veces, pero a veces los amigos no lo conocen, no lo saben. Nuestra iglesia es una iglesia muy diferente a muchos otros lugares, hermanos. Yo soy el pastor, mas no soy el dueño de la iglesia. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Nuestra iglesia realmente no tiene dueño. El dueño es Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Nuestra iglesia tenemos hombres que la administran, pero nada de esto, ni la propiedad, ningún terreno está a nombre del pastor. Todo está a nombre de la iglesia. Hermanos, y nosotros tenemos una administración muy organizada, muy, digámoslo así, muy bien estructurada de nuestra iglesia en Colombia. Y gracias a Dios, por eso vamos donde vamos y estamos donde estamos. Amén, hermanos. Así que a Dios, gracias por todo esto. Y gracias a ustedes, hermanos y amigos, por su trabajo y su apoyo. Estamos adelantando 2 salones de escuela dominical. Y quiero agradecer a todos los hermanos que nos han apoyado, que han venido, que han estado ahí, que han estado con nosotros haciendo este trabajo, porque necesitamos habilitar esos 2 salones para darle clase a nuestros niños. Amén, hermanos. ¿A cuánto les interesa que sus hijos estén bien formados? Bueno, no a todos, pero levanten la mano así para motivar a algunos. Amén. Hermanos, es muy importante. Si en algo hay que invertir es en lo que tiene que ver en la estructura de formación espiritual de nuestros hijos. Amén. Quienes no los tengan, hermano, está haciendo una gran inversión si estamos formando esta generación de niños y jóvenes que está creciendo. Entre otras cosas le digo, preocupémonos, porque el mundo está formando una generación de jóvenes preocupante. Créame, y gracias a Dios por nuestros jóvenes aquí, porque se les enseñan principios, valores, ética, obediencia, pero la generación que el mundo está formando, hermanos, es una generación que Dios nos ayude, traerá consecuencias delicadas. No quiero decir que todos, pero hay muchos jóvenes que están creciendo en un entorno muy, muy difícil.
con resultados muy serios a un futuro no lejano. Pero hermanos, aquí hay una iglesia que está estructurando su niñez, su juventud en los caminos de Dios y en las manos de Dios. Amén. Así que hermanos, lo que hagamos por apoyar la iglesia será de grande bendición. Amén. Amén, hermanos. Todo lo que hagamos por apoyar la iglesia del Señor será de grande bendición, porque estamos avanzando. Tenemos el día 31 de este mes, tendremos 2 cultos. El primero será a las 8 de la noche. Vamos a partir el grupo, un grupo 8 de la noche y otro grupo estará a las de 8 a 9:30, otro grupo de 9:45 a 11:15 estaremos. Tendremos los 2 cultos de despedida de año. Amén. Así que hermanos, vamos a tratar de estar organizados para poder tener el distanciamiento y poder tener nuestro servicio de fin de año con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos, hermanos, a orar al Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra. Hemos cantado, hemos orado por las peticiones. Si alguien necesita servicio de Translate, nos deja saber. Si alguien necesita traducción, nos deja saber. Todos, no hay problema. ¿Me entienden mi español? Gracias, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 6, versos 9 al 12. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos, hermanos? Leamos la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Para plena certeza de la esperanza. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Oremos, que Dios nos bendiga con su palabra en esta hora, y vamos a orar por los hermanos que están de cumpleaños esta semana: la hermana María Elena Alegría, el hermano Jairo García y la hermana Charlene Koch. Amén. Oremos, que Dios nos bendiga, y oremos también por nuestros hermanos. Señor Jesús, Dios eterno, oh Padre bendito, te alabamos, te bendecimos. Te ruego, Dios, que en esta mañana nos bendigas con tu palabra. Tu palabra nos asista, Señor, nos forme, nos capacite, nos ayude a entender el tiempo que vivimos, Señor. Oh Padre Santo, guíanos, dame palabra para transmitir a tu pueblo, a tu iglesia, dale oído atento, Señor, para recibirla. Oh Padre bendito, te ruego también por todos nuestros hermanos que esta semana cumplen años, Señor. Oh Dios, la hermana María Elena Alegría, bendícela, ayúdala. La hermana Charlene, Señor, bendícela, ayúdala, Padre Santo. Guía sus vidas, Señor. Oh Dios eterno, te pedimos por el hermano Jairo y su familia. Ayúdales, Dios, bendíceles, Padre Santo. Oh maravilloso Jesús, tú eres grande.
Guarda a quienes van, Señor, de viaje, a quienes regresan, Dios, guárdales y bendíceles. Ayúdales, Señor, tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, quiero, antes de seguir adelante, dejarle ver la foto de nuestros hermanos que esta semana se han graduado de técnicos en teología. Amén. Hermanos, estos hermanos que ustedes no alcanzan a diferenciar muy bien, pero que suponen que están ahí, ¿verdad que sí? Ellos por más de 2 años han estudiado teología con el Instituto Bíblico de nuestra iglesia en Colombia. Lo han hecho a distancia y bueno, han llegado a feliz término de su carrera. Son 8 hermanos que se han graduado de aquí de la Iglesia del Señor en Aruba en técnicos en teología. Amén. Así que para ellos muchas felicitaciones. Gloria al Señor. Ustedes alcanzan a ver ahí 6, les voy a dar los nombres, de mi izquierda hacia la derecha, como están ahí, la hermana Maribel, el hermano Felipe, la hermana Mari, allá a la otra izquierda, el hermano Miguel, en la mitad, la hermana Ana, y al otro extremo la hermana Sandra Rodríguez. Amén. También fueron graduados la hermana María Elena García y la hermana Frangelis. Lo que pasa es que ellos están en Colombia, entonces por eso no estaban ahí en la ceremonia. Pero hermanos, para todos ellos muchas bendiciones, que Dios los bendiga y que puedan colocar todo lo aprendido al servicio de Dios. Amén. Felicitaciones para nuestros graduandos, ¿verdad que sí, hermanos? Hermanos, todo esto hace parte del proceso de crecimiento de la iglesia en Aruba. No, estos no son eventos aislados de la iglesia, no. Todo esto hace parte de un proceso de una iglesia que viene desarrollándose en diferentes áreas de crecimiento espiritual, intelectual, madurez. Así que me alegra mucho ver eso hoy en nuestros hermanos. Al lado de ellos, aquí en la iglesia ya hay un bonito grupo de jóvenes que están haciendo su universidad. ¿No les alegra? Estos jóvenes, aquí hay varias jovencitas que están adelantando sus estudios universitarios y algunos jóvenes, otros van a terminar sus estudios de colegio y van a entrar a la universidad. Hermanos, eso es parte del proceso del desarrollo de la iglesia. Amén. Así que estamos en una iglesia que todos los días está creciendo en todas las áreas, espiritualmente, hermanos, intelectualmente y también materialmente, porque por ahí hay hermanos que están haciendo sus casas. Así que eso es una bendición. No sé a cuánto les alegra. A mí me alegra. A mí me alegra. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude y que en todo progresemos, hermanos. Amén. La iglesia del Señor tiene que ir hacia allá, hermanos, hacia adelante en Cristo, en todo. Tenemos jóvenes que dan sus refanes ya, muchos jóvenes, hermanos, tenemos un grupo de jóvenes en la iglesia hermosísimo, amén. No que nosotros no estemos jóvenes todavía, pero ellos están más jóvenes que nosotros. Pero tenemos un bonito grupo de jóvenes y me alegra verlos con sus talentos, sirviendo a Dios, profesionales en el canto, profesionales tocando instrumentos, saben hacer la refán, evangelizan a otros jóvenes vinculados con la iglesia en los servicios que hay en la iglesia, haciendo traducción, haciendo translate, trabajando en audiovisuales, comprometidos, hermanos,
eso me alegra. Eso quiere decir que estamos pasando la antorcha. Amén. 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 Pronto también Dios nos regalará pastor de la isla. Amén. Eso tiene que gritarse con fuerza. Amén. Así que también Dios nos regalará a alguien más para el servicio a Dios. Y hermanos, la obra del Señor va avanzando. Y enrutémonos todos por ahí. Yo quiero invitarle, hermano, quiera la iglesia del Señor. Ame la obra, cuídela, esfuércese por ella. Amén. Esfuércese por la obra del Señor cada día. Hagamos lo que sea para que la obra de Dios avance. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos leído la palabra de Dios. ¿En dónde la leímos? Hebreos capítulo 6. No es de por demás decirles, hermanos, traten de tomar notas. Muchos mensajes usted no los volverá a escuchar, puede que escuche otros, puede que toquemos el mismo tema, pero lo abordamos desde diferentes puntos. Así que trate de tomar notas porque le van a servir en algún momento de su vida. De hecho, cuando predicamos, hay palabras, hay cosas que Dios le da a uno que ni uno mismo después se acuerda de qué palabras precisamente fue las que dijo en ese sermón. Puede que si lo volviese a predicar, quizás no lo vuelve a predicar igual. Así que, hermanos, traten de tomar notas porque un cristiano que quiera crecer en conocimiento, escribirá, tomará notas. Hoy me hablaron de esto, usaron tal pasaje bíblico y tocaron tales puntos. Hermanos, una hermana me decía, yo conozco al menos 2 personas muy constantes en tomar notas. Una hermana en Colombia, ella me decía, hermano William, yo todas las prédicas que usted predicó mientras me administró, las tengo escritas. Y me decía, usted no sabe cuánto material yo he podido extraer para mi crecimiento espiritual cuando me he sentado a repasar por ahí un ratico, a leer lo que apunté, cuánto me ha servido, cómo me ayudó para preparar un mensaje, todas esas notas. Así que, hermanos, qué bueno que lo hagan. Y aquí también hay una hermana muy constante a la hora de tomar notas todo el tiempo, y estoy seguro que eso en el camino de la vida les ayudará mucho a esas personas. Amén. Así que, hermanos, a veces hay personas que me dicen, pastor, ¿y cuándo nos van a dar clase bíblica? Todo culto es una clase bíblica. Así que vamos a volver a reactivar la escuela bíblica, donde damos, la escuela Vida Nueva, perdón, donde damos clase o instrucción de crecimiento espiritual. Pero yo le quiero decir algo, hermano, todo culto, cada que usted oye la palabra, es una clase bíblica para uno crecer espiritualmente. Amén. Así que sigamos creciendo. Gloria al Señor. Quiero hablarles hoy, hermanos, bajo un tema, y es permaneciendo por encima de las adversidades. Repitan conmigo, por favor. Permaneciendo conmigo en el tema, ¿no? Permaneciendo por encima de las adversidades. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final de la carrera? Levanten la mano, hermanos. Todos los que estamos en el camino del Evangelio queremos llegar hasta el final del camino. Pero yo quiero decirles algo a ustedes. Yo estoy desde niño en la iglesia. ¿Quién tiene 6 años aquí? ¿Habrá un niño de 6 años por ahí que me lo muestren? 6 años, no, pero no de vida cristiana, de edad. Están en escuela dominical. Yo tenía 6 años cuando mis padres entendieron el Evangelio y me trajeron a la iglesia.
Así que yo crecí en la iglesia, pasé toda mi niñez en la iglesia, mi juventud en la iglesia y mi madurez en la iglesia. Tengo 20 años de ser pastor por la gracia de Dios, pero hermanos, muchas personas a mí y crecieron conmigo, hablábamos y decíamos, ¿cómo alejarme de Dios? Eso nunca. ¿Qué tal? Es más, nosotros llegamos a cuestionar a los que se van de Dios, a los que se alejan. Yo mismo, uno de sus, pero ¿cómo se fue el hermano? Ni hermano, pero uno no entiende cómo se va a ir un hermano de la iglesia y cómo se fue la hermana de la iglesia. Y hablábamos de eso. Pero ¿saben algo, hermanos? Con muchos de los que hablamos no permanecieron tampoco. Así que todos nosotros queremos permanecer, pero no basta con querer. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, no basta con querer. Así que si usted le pregunta a alguien que se haya ido de la iglesia y que haya vuelto, esa persona le va a dar a usted un tremendo testimonio y le va a decir, no lo hagas. Y no es que alabemos que se hayan ido, no, pero ellos mismos le van a decir a usted, no lo haga, porque no me fue bien, porque me equivoqué, porque al contrario lo lamento, porque al contrario perdí en ese proceso. Pero algo, hermanos, es, nadie quiere volver atrás, pero muchos vuelven atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que entre el querer y no actuar hay una gran diferencia. Yo tengo que querer llegar hasta el final, pero la vida cristiana tiene que ser un continuo actuar. Amén. Y permítame decirle, no se le olvide que usted tiene muchos enemigos en su entorno que no quieren permitir que usted llegue hasta el final de la carrera. ¿Alguien me recuerda algunos enemigos? Hablemos en ese orden. Gracias por los que han dicho uno mismo, pero hablemos en este orden. El mundo es un enemigo suyo que no quiere dejarlo que usted llegue a Cristo, que no quiere dejarlo que se sostenga. Así que la presión del mundo todos los días es muy fuerte. Nuestros jóvenes tienen una presión del mundo muy fuerte, hermano. La juventud, todos, también los ancianos, pero en el joven hay una presión fuerte. Amén. Y si el joven no se para firme, hermano, la corriente del mundo se lo arrastra. Y quiera Dios que no se dejen arrastrar, porque no hay nada bueno. Hay es momentos, hay es circunstancia, pero en todo el proceso, el conjunto, usted se dará cuenta que ellos lamentan su vida, su juventud y todas sus experiencias las lamentan. Número 2, segundo enemigo. Se los grafico para acá para que ustedes. El enemigo, el diablo, la Biblia dice, anda como león rugiente, buscando jóvenes, buscando cristianos, buscando hermanas. Una hermana que el mundo le gusta, el mundo, el diablo le está observando, le está mirando. Alguien que deje de acercarse a los cultos, el enemigo le observa. Cambia fácilmente el culto por otras cosas, el enemigo te tiene mirado hace rato o mirada hace rato. Alguien que fácilmente es alguien aquí, pero allá es otra persona, el enemigo dice, ahí estás. Así que es tu enemigo y te tiene apuntado. Y la meta del enemigo es no dejarte llegar al final del camino. Pero hay un tercer enemigo y es quizás el peor de todos. Y es el que usted peina, perfuma, arregla bonito y lo mira todas las mañanas en el espejo. ¿Quién es? Uno mismo.
Realmente, hermanos, el principal enemigo de la vida cristiana somos nosotros mismos. El principal enemigo suyo es usted mismo. Y esto hay que prestarle atención, hermano, porque usted sabe lo bueno, pero este cuerpo y esta carne quiere tirar hacia otro lado. Y en ese orden de ideas, hermanos, todos queremos terminar la carrera, pero no todos la van a terminar. Y yo tengo, por eso Pablo se ocupa en decir, cada uno mire cómo está corriendo esta carrera. Cada uno mire cómo edifica su vida, hermanos. No puede, y quiero decírselo en esta mañana, el pastor no tiene la capacidad de poder estar pendiente de cada persona en cada detalle de su vida. Es imposible. Por eso esta vida cristiana es una relación personal con Dios. El pastor y la iglesia somos una guía para usted. Le enseñamos la palabra, le instruimos, le orientamos, pero el que tiene que ser vigilante de su vida espiritual y el que tiene que estar pendiente y el que tiene que saber que algo no va bien, soy yo mismo. Y cuando usted sienta que no quiere hacer algunas cosas que son de los cristianos, préstele atención, le está prendiendo una alarma. O sea, le está disparando una alarma. Amén. Anexo a todo esto, hermanos, nuestra vida espiritual también está rodeada de situaciones difíciles. Así que escúcheme esto: el mundo, el diablo, nosotros mismos, pero también nuestra vida vive momentos difíciles, pruebas, luchas, dificultades, momentos que nos cansamos, momentos que puede venir el desánimo. Pero, hermanos, necesitamos saber que todo esto saldrá a la vida de una persona, pero el que quiere llegar hasta el final sabrá que tiene que mantenerse firme en su propósito de andar con Dios. Amén. Hay una historia, y yo se las he contado ya, de una nadadora. Ella se llamaba Florence Chadwick. Pero la historia es bonita porque era una mujer experta en el nado y logró grandes metas en su vida nadando. Así que ella aprendió a nadar a la edad de 6 años. Cuando tenía solo 10 años fue la primera menor de edad, escuche esto, con 10 años, en cruzar a nado el canal de la bahía de San Diego. A los 32 años de edad batió el récord de mujeres establecido por Gertrude Eddy al nadar 32 kilómetros del Canal de la Mancha desde Francia hasta Inglaterra en 13 horas 20 minutos. Pero ella misma estaba nadando y tenía un desafío en California y estaba nadando. Pero hubo un momento en que ella se rindió y era profesional en el nado, era su anhelo llegar, ella quería conquistar esa meta, era de las travesías más difíciles en su carrera y quería conquistarla. Escúcheme en esto, los que narran la historia dicen que al lado de ella iba su técnico con su mamá y algunas personas dándole ánimo, pero no podían decirle cuánto faltaba para llegar a la meta, no podían decir. Podían darle ánimo, pero es algo muy controlado. A ella se le acercaban tiburones también. Así que se los espantaban con tiro de escopeta, le espantaban los tiburones, pero ella tenía que seguir nadando. Pero hubo un momento en que ella levantó la mano y se rindió. Y un periodista la entrevistó y le dijo: ¿qué te asustó? ¿Te asustaron los tiburones? Y dijo: no me asustaron los tiburones. ¿Qué te asustó entonces? ¿Te cansaste? Y dijo: no, tenía fuerzas para llegar. Y entonces ella dijo: lo que me hizo rendirme es que no pude ver la meta. La niebla, la neblina me cubrió la meta y no la pude ver. Hermanos, ella estaba apenas
a unos metros, como unos 300 metros de llegar a la meta, pero no podían decirle y ella no podía ver la meta por la neblina, así que ella levantó la mano y se rindió. Cuando levantó la mano, se rindió, pararon la embarcación, la sacaron, navegaron 300 metros y estaba la meta ahí, ya llegaba, pero ella no lo sabía. ¿Sabe, hermano? Hay gente que se ha rendido en la recta final. Y hay personas en la vida cristiana que quieren llegar, pero no van a llegar. Y esto, hermanos, es lo que yo quiero en esta mañana, que meditemos en la palabra de Dios. Porque hay pruebas en la vida que desaniman. Sí, hay momentos duros en la vida de un cristiano que arrecian contra él y le traen cansancio, le traen desánimo, le traen desmotivación. Pero, hermano, yo tengo dos opciones: o me desanimo o mantengo mi mirada puesta en la meta y en el galardón y en Cristo. Amén. Así que, hermanos, y yo quiero, estamos formando, mi tarea es formar la iglesia aquí. Todos ustedes saben, yo soy pastor en Aruba, pero, hermano, tarde que temprano llegará el anuncio de nuestros directivos de la iglesia que me dirán: hermano William, usted debe ser trasladado. Y como les decía hace un momento, hermanos, nosotros tenemos una administración de la iglesia, que así funciona la iglesia, y nosotros sabemos por qué es así y qué es lo mejor de eso. Pero escúcheme algo, mi tarea es formarle a usted. Mi tarea, hermanos, es entregarle a usted herramienta para que camine en la vida cristiana. Amén. Así que hay personas que quieren en el culto a veces más emoción y otra cosa, pero, hermano, mi tarea realmente como pastor es formarle a usted y entregarle herramienta para que usted pueda llegar un día hasta el final de este camino. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Eso implica, hermanos, que a veces usted se caerá, y hay hermanos, y yo quiero decirle, hay hermanos que quieren que les pongamos el colchón, les llevemos, pero créame que lo hacemos, pero usted debe aprender a caminar y a vivir la vida cristiana, hermano, y no poder vivir de la circunstancia. Es que me dijo, no me dijo, me entiende, no me entiende. Hermano, necesitamos caminar para llegar a la meta, y la meta de nuestra vida se llama Jesucristo, y el cristiano necesita poner la mirada en... Amén. Hermanos, los hombres tenemos limitaciones, todos. Por más bueno que sea un pastor, en la medida, son 200 personas o más para estar pendiente de todos. Hay días que usted se enfermará y yo no me daré cuenta. Hay días que usted tendrá un problema económico y yo no me daré cuenta. Hay días que usted tendrá un problema en la familia y puede pasar un mes, 2, 3 meses y yo no darme cuenta. Si usted no se afianza en Jesucristo, usted dirá: estuve enfermo 2 meses y el pastor ni se dio cuenta. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos 2 hijos y a veces no podemos guiarlos a ellos bien. ¿Qué será guiar todo un grupo tan grande? Amén. Así que, hermano, nuestra tarea es entregarle a usted la palabra, instruirle, orientarle y mostrarle el camino. Pero cada cristiano debe dejarse llevar. Amén. Esto implica, hermanos, caminar hacia la madurez espiritual, hacia ese crecimiento en Dios, hacia donde Dios quiere llevarnos. Miren, la sociedad de hoy está formando una generación de jóvenes donde nosotros crecimos también. Yo no sé a cuántos de ustedes en el colegio le pegaban en la cabeza. Yo a veces pienso que a algunos nos quedó como la cicatriz de eso, porque uno estaba en el colegio y uno, ¿verdad? Usted, hermano Miguel, claro, hermano, cuando eso no se llamaba bullying, ni sabíamos qué era eso. Y uno tenía que superar todo eso. Cuidado, yo no estoy defendiendo que se haga, no, cuidado, no vaya a malinterpretarme. Pero, hermanos, no sabíamos qué era eso y usted tenía que resolver todo. Señor, gracias. Y si no, a la salida. A la salida del colegio le decían a uno: a la salida arreglamos esto. Y uno ya tenía que pensar en la clase: Dios mío, ahora, bueno.
Hermano, ¿sabe algo? Pero hoy hay una generación que la están formando en que si no, es que no me tienen en cuenta, no me comprenden. Y yo le quiero decir algo, hermano. Nosotros los cristianos tenemos que tener un arraigo en Jesucristo y en el fundamento de la doctrina. Nosotros necesitamos afianzarnos en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, si me llamaron, si me visitaron, si se dieron cuenta, puede que sí, puede que no a veces, hermano, pero yo tengo que tener una mirada en Jesucristo. Usted, porque hermano, en el campo de batalla está usted con Dios frente al enemigo. Pero si usted piensa que en el campo de batalla, si no está el pastor, no puedo, usted va a quedar en el campo de batalla. El soldado en la guerra, hermano, tiene su arma y está él, y defiéndase porque no tiene más opción. No es que no está el comandante, no está el capitán, no está el que, hermano, a veces no van a estar ahí y tú tendrás que seguir peleando la carrera. Hermano, esta carrera la tendremos que seguir peleando los hijos de Dios con la mirada puesta en el galardón en Jesucristo. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, las pruebas a veces desaniman a algunas personas. Lucas capítulo 8 versículo 13 nos habla que habían 4 terrenos, ¿verdad? Y uno de esos terrenos, hermano, había un terreno, escúcheme esto, que la semilla le cayó sobre piedra. Recuerden los terrenos, ¿alguien lo recuerda? El terreno de espinas, el de piedras, junto al camino y el buen terreno. Hermanos, cada uno de nosotros debe ubicarse y decir: yo no puedo ser un camino que la semilla le cae junto al camino. Yo no puedo ser un camino que la semilla le cayó sobre piedra. Yo no puedo ser un camino, un terreno, perdón, que la semilla se ahogó entre los espinos. Yo tengo que ser ese buen terreno. Amén. Y escúcheme en esto, hermano. El versículo 13 les quiero hablar solo de un camino. Los de sobre la piedra, aquellos que la semilla del evangelio cayó sobre piedras. Escuchen esto. Ellos son los que, habiendo oído la palabra, la reciben ¿con qué? Uy, pastor, estoy contento, el evangelio es una bendición. Qué maravilla, yo no había conocido otro camino como el camino del evangelio. Pastor, qué experiencia. Pastor, yo quiero. Hay personas que viven ese gozo del evangelio, sí, pero escuchen esto: reciben la palabra con gozo, pero ellos no tienen raíces profundas. Así que ellos duran un tiempo en la iglesia y en los caminos de Dios, gozosos, felices, fervientes, dispuestos a servir, a trabajar, pero duran un tiempo. Pero pasa un tiempo y empiezan a venir a veces las pruebas, las luchas. La Biblia las llama ¿qué? La prueba. Llega el tiempo de la prueba, ¿y qué pasa con ellos? Se apartan. Así que, hermanos, yo he conocido personas que en la iglesia duraron años, pero se fueron, porque una prueba los hizo rendirse, porque no se llevaron, no se entendieron con el pastor y fue suficiente para no poder. Personas que no pudieron porque querían un lugar y no lo lograron. Hay gente que se ha rendido, hay gente que quería servir a Dios y no pudieron o no lograron y entonces se desanimaron. Yo he conocido personas, hermanos, que anhelaban llegar al pastorado, pero por alguna circunstancia de su vida no lograron llegar al pastorado, y hay personas que se rinden. Pero, hermano, la meta en el caminar con Dios no es si soy pastor o no soy pastor, no es si soy líder de jóvenes o de alabanza, no es si de pronto me tienen en tal lugar. No, la meta en la vida cristiana es llegar hasta el final del camino con el Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, el galardón más grande no se tiene por ser pastor. Amén. Entre otras cosas le digo, para ser pastor, hermano,
más allá que el traje y más allá que el auto o más allá que la invitación, le quiero decir, la persona tiene que saber que tiene una vocación profunda para servir a Dios. Si no, usted se va a encontrar con algo que usted dijo, usted dirá, Dios mío. Pero el que siente ese llamado y esa vocación, yo le digo, cultívela, valórela y guárdese para Dios. Amén. Porque, hermanos, en nuestra iglesia cuenta mucho la vida. El saber y el conocimiento es muy importante, pero para nosotros es muy importante que una persona, además de que sepa, es muy importante que la persona haya vivido para Dios. Amén. Pero yo quiero, hermano, que usted entienda esto. Hay semilla que se quedó en el camino. Hay semilla que la ahogaron las espinas y hay semilla que quedó entre las piedras, no dio fruto. Vinieron las tentaciones de la vida, las pruebas de la vida y los alejaron. Yo tengo que ubicarme desde mi comienzo de la vida cristiana en qué clase de terreno soy yo. Y si vuelvo y le digo, si usted me pregunta, yo he conocido muchas personas que han vuelto atrás y nunca más pudieron volver. Es más, yo le quiero decir, si alguna vez usted ha vuelto atrás y ha vuelto a los caminos de Dios, yo quiero decirle, aférrese muy firme de Dios. Porque el enemigo va a tratar de no dejarle. Y si usted no asume esto con mayor fuerza y talento y talante, usted, el enemigo, le volverá a arrastrar. Así que, hermanos, necesitamos afianzarnos y afianzarnos en Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. La carta a los hebreos, hermanos, esta carta se escribió para fortalecer a cristianos judíos que estaban viviendo momentos difíciles. Así que el libro de los hebreos fue escrito con ese propósito. Por eso, hermanos, usted en Hebreos va a encontrar que se habla acerca de la apostasía. Ojo a esta palabra, hermanos, los cristianos necesitamos afianzarnos, porque apostasía quiere decir aquel que camina en la fe pero vuelve atrás al mundo. Y, hermanos, nosotros no podemos caer en apostasía y Dios nos guarde. Porque, hermano, una de las cosas que Dios mira con más cuidado es ese, porque es despreciar la salvación. Yo quiero que usted me entienda algo en esta mañana, hermano, y amigo que está aquí, amigos que están con nosotros. Nosotros necesitamos entender que lo más grande que usted tiene, y yo no encuentro palabra para describírselo, lo más sublime, lo más loable, lo más magnánimo, no encuentro palabras, no sé qué palabras, hermano, lo más glorioso que usted tiene y que yo tengo es la salvación. Lo, hermano que está aquí y amigo, lo más yo no sé si usted lo alcanza a entender cuando se lo predicamos, pero lo más grande que usted tiene, lo más grande que a usted se le ha cruzado en el camino, no es una mujer hermosa, no es un hombre apuesto, no es un buen trabajo, no son unos buenos carros, no son unas casas, no es plata en el banco. Eso son cosas materiales, hermano, y eso se tiene y mañana se puede ir. Lo más grande que usted y yo tenemos se llama el regalo de la salvación, que nos la regaló Jesucristo. Oh, jóvenes, quiera Dios que ustedes puedan entender que lo más grande que usted tiene no es porque conquiste a alguien, un hombre, una mujer, el hombre o la mujer de los sueños, la casa, el proyecto, que triunfes en tu carrera. Aquí hay jóvenes que van a triunfar en sus carreras, tienen el éxito garantizado. Son buenos estudiantes, pero sobre todo son temerosos de Dios. Les va a ir bien. Pero le quiero decir, aunque a usted le vaya bien en lo que haga, usted tiene algo que se llama la salvación. Y si usted la cambia, Dios lo va a mirar.
porque es apóstata el que cambia, el que vuelve atrás dejando este camino. Así lo llama la Biblia, no el pastor, lo llama la Biblia un apóstata, el que vuelve atrás. Y hermanos, esto nos invita a nosotros a que pongamos cuidado, amén. Por eso la advertencia, y yo quiero que usted entienda algo, la advertencia en el libro de Hebreos es a que cuidemos esta salvación. Hermanos, la advertencia en el libro de Hebreos en varios pasajes es a que cuidemos esta salvación. Pero no solo en el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el Señor se ocupa. No vuelvas atrás, no mires atrás. El que vuelve atrás no es digno de mí. El Señor dice: no renuncien. No somos de los que renunciamos. Pero miremos al menos unos pasajes en el libro de Hebreos para que usted entienda que esta carta se escribió para decirle a los cristianos que tienen problemas, o a los que se desaniman, o a los que el mundo les está por allá como que tambaleando, o a los que perdieron el ánimo de venir a la iglesia. Hermanos, la carta se escribió para ellos y les está diciendo: cuida lo que tienes. Y Hebreos 2:3, leámoslo un momentico, por favor. Todos, leámoslo, por favor. ¿Cómo? Si descuidamos hermanos, yo quisiera, y conózcame, yo soy un hombre enamorado de las cosas de Dios. Yo soy alguien apasionado por las cosas de Dios. Yo cuando leo esa palabra tan grande, yo me pongo a pensar en ella y yo digo: Dios trazar un plan para salvarme. Hermano, es que yo quiero decirle en esta mañana al que se desanima, porque es que no solo es que se aparte, hay personas que se desaniman y van perdiendo la motivación. Hermano, es importante entender que usted tiene salvación, pero hermano, el Señor no dijo: sálvese Esteban, sálvese Octavio, sálvese Gabriela, sálvese Miguel, sálvese Mónica, Yoleima, Juliet, Rosmarly. No, hermano, el Señor dijo: su salvación, la salvación de ustedes me costó un plan. Porque ustedes entregaron lo que yo les entregué a ustedes. Ustedes se los entregaron al diablo. Así que ahora no podía solo arrebatarlo así, sino que elaboré un plan. Y ese plan consistía en que el mismo Dios del cielo tenía que ir al mundo, hermano, entrar en la esfera terrestre. Hermano, Dios, eso fue lo que sorprendió a los ángeles. El Dios del cielo se va a hacer hombre para entrar al mundo de los humanos y va a ser maltratado por los humanos. Sí, para que usted tenga la salvación. Que a veces yo digo: me desanimé, no quiero ir a la iglesia, me enojé con el pastor, no me gusta como me dijo, es que pasó. Hermano, déjeme decirle algo: esa salvación que usted y yo tenemos, el Dios del cielo trazó un plan y vino hasta este mundo. Y no solo vino a este mundo, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario y murió por usted y venció al diablo, a las potestades, a los gobernantes de las tinieblas. Se levantó al tercer día victorioso, aleluya, para que usted en esta mañana diga: tengo salvación. Por eso el que vuelve atrás debe pensarlo muy bien. Porque hermano, después de conocer todo lo que el Señor hizo, yo tengo que pensarlo muy bien. Porque hermano, esto no fue como hágase ahí, está. No, hay un plan. Y para que usted esté en la iglesia, el Señor ha trazado un plan glorioso. Por eso el que tiene esta salvación, hermano, todos los días, dele una limpiadita, dele una miradita. Oiga, se me está descuidando la salvación, ¿no? Los que nos miramos al espejo todos los días para arreglar, uno dice: hombre, tengo unos cabellos menos ahora, por aquí tengo que... Y uno se da cuenta de su estado. Hermano, en la vida espiritual uno necesita darse cuenta de su estado. Hombre, algo pasa conmigo. Pero esto, hermanos, esto hay que cuidarlo.
Usted esto tiene que atesorarlo. Y cuando llegue un pensamiento por allá, usted tiene que sacarlo. Esto va en contra de mi salvación. Cuando alguien le diga algo por allá que le va a poner otra carga a usted de desánimo, diga: no, ni se te ocurra. Yo sé hacia dónde voy. Yo solo tengo una meta, y mi meta es llegar al cielo. Así que lo que me quiera poner alguien encima, voy de ladito, porque yo sé hacia dónde voy. Hermano, que nadie te desanime, que nadie te coloque cargas que no son, que nadie te diga que tú no puedes. Sigue caminando hacia Cristo. Amén. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, yo le quiero decir algo en esta mañana. En el tiempo que vivimos, tenga cuidado con la oportunidad de congregarse. Tenga cuidado, hermano. El congregarse es una bendición. Usted viene a un culto y usted canta. Yo no sé si usted, cuando usted viene al culto, si usted siente algo glorioso aquí. Aquí se siente la gloria de Dios, la presencia de Dios. Aquí se siente el Espíritu Santo de Dios. Hermano, uno viene al culto y uno se alegra sintiendo a Dios. Aleluya. Amén. Yo no sé, yo me alegro, yo quiero llorar. Yo no soy hay gente que es muy expresiva. Yo soy más pero acá adentro en mi corazón, hermano, yo gozo. Yo siento la presencia de Dios. Yo quiero llorar cuando alguien me cuenta lo que Cristo hizo. Hermano, yo quiero llorar porque eso me impresiona, eso me mueve, eso mueve mi corazón. Iglesia del Señor, nosotros necesitamos aprovechar el estar aquí. Miren, nos cerraron en esta pandemia. Habían personas que lloraban porque ellos decían: déjenme estar en el culto, yo quiero ir. Pero hermanos, hay personas que se van acostumbrando. Yo le diría a alguien: no te acostumbres a no venir a los cultos. No se acostumbre. Es más, yo le diría a los hermanos: si usted puede venir a más de un culto a la semana, hermano, no se acostumbre a quedarse en casa. No se acostumbre. Hermano, no se acostumbre a cambiar los cultos por otras salidas. No lo hagas. Ten cuidado. Yo no le digo que usted tiene que venir a todos los cultos y no puede fallar tampoco. Pero hermano, tenga cuidado. Porque es que esto que usted tiene vale tanto, y hay unos enemigos tratando de sacarlo a usted de los caminos de Dios. Usted mismo, las tentaciones, el mundo, los problemas, el diablo, hermano. Y a veces uno como que se va dejando llevar y llenar de eso. Hermano, programe su tiempo y su vida y diga: yo hoy voy a adorar a Dios. Hoy es mi día de culto y voy a estar. Hermano, no se preocupe si ese día está el pastor o no está el pastor. Es que no es el pastor, hermanos. No es el pastor. El hombre o la mujer más sencillo, Dios le puede dar la palabra que era para su vida, su hogar, su familia, sus hijos, su entorno. Hermano, cada culto es una bendición. A mí me gusta predicar y yo quisiera predicar, pero no escuchan mi voz. Ya no es la voz que yo traje a Aruba cuando vine. No. Es porque nos desgastamos, así que hay personas que ayudan a predicar en la iglesia también y nos ayudan en el desarrollo del ministerio. Pero también, hermanos, entiendan algo: estamos formando también a otros hombres y mujeres para que no solo nosotros, sino que ellos también puedan tomar esta bandera y ir creciendo y ayudando y predicando y orientando. Hermano, pero el día que es un culto de damas, véngase. Es que va a predicar una de las damas. Es una bendición, hermano. A mí alguien un día me dijo: yo no estoy de acuerdo que una mujer predique. Me dijo alguien, porque hay un pasaje en la Biblia que lo han malinterpretado algunas iglesias. Aquí en Aruba hay una iglesia de esas donde no acepta que la mujer predique. Después hablaremos de ello. Pero hermano, nuestra iglesia no tiene pastora.
en nuestra iglesia no hay pastora, porque el ministerio fue entregado de parte del Señor a los hombres. Por eso hay pastor. Mi esposa, ella es mi esposa. Amén. Pero hermano, escúcheme algo y quiero que ustedes comprendan algo, hermano. Pero una persona me dijo: a mí no me gusta que me predique una mujer. Y yo le dije: pero lo invito a la iglesia, vaya a la iglesia. Y me dijo: sí, voy a ir un día de estos. Hermano, mire Dios cómo trabaja. El día que pudo ir, ese día le tocó predicar a mi esposa. Dios mío, y yo venía de una reunión y llegué tarde al culto, y ese día predicaba a ella. Cuando llegué yo a la puerta del templo, cuando lo miro, él allá sentado, y yo: ay, Dios mío. No llegó otro día sino ese día. Pero sabe, cuando terminó, como Dios sabía hacer sus cosas, ese día dijo: pastor, lo que esa señora dijo, él no sabía que era mi esposa, lo que esa señora dijo era lo que yo necesitaba para mi vida. Hoy entiendo cómo Dios obra y trabaja. Hermano, Dios usa al que Él quiere. Dios usa cuando quiere, como quiere, a quien Él quiere. Hermano, es que el soberano es Él. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Hebreos se escribió para dar ánimo a los cristianos y hermanos nuevos que están en el caminar con Dios. El caminar con Dios es de permanecer y no volver atrás. Hebreos 10:39 nos dice un pasaje que lo predicamos mucho a los jóvenes. Pero nosotros no somos de los que ¿qué? No retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, nosotros seguimos adelante. Gloria a Dios. El pasaje que leemos de Hebreos nos está invitando a perseverar. Hermanos, escúchenme unos minuticos. Nos invita a perseverar. Nos invita a la perseverancia. Tiene una profunda relación con la victoria, la perseverancia. Hermanos, la victoria tiene una profunda relación con la perseverancia. Y les decía esta mañana que esta semana que estábamos en los graduandos aquí con la ceremonia de los graduandos, un hermano estaba diciendo una frase que me gustó bastante y la hablábamos con mi esposa. Él decía: entre la pelea del arroyo y la piedra, gana el arroyo. Y él decía: no porque el arroyo sea más fuerte que la piedra, sino por la perseverancia del arroyo. El agua, al correr todos los días a la misma fuerza, con la misma constancia, va debilitando la piedra de su lugar y la va arrastrando, le va quitando fuerza a la piedra. Así que, hermano, el caminar con Dios a veces no es de que yo soy muy fuerte. El caminar con Dios es de perseverancia, y todo el que quiera llegar a la meta necesita perseverancia. Gloria al nombre de Jesús. Todo el que aquí quiera llegar a conquistar una meta personal, una meta de cualquier índole, y si quiere llegar al final de su caminar con Dios, necesita ser perseverante. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, el versículo 11 de Hebreos 6:11 de Hebreos, escuche, hay algo que nos invita a que nosotros nos aferremos a la esperanza que tenemos. Hermano, todo cristiano que quiera llegar al final del caminar con Dios, hasta la meta, tiene que aferrarse a la esperanza que tiene de su salvación. Y yo quiero preguntarles a ustedes en esta mañana: ¿cuántos de ustedes se enamoran de esa esperanza gloriosa? ¿Cuántos de ustedes sueñan ese día que nos vamos a encontrar con Dios? ¿Cuántos de ustedes lo contemplan, hermano? ¿Cuántos de ustedes se han imaginado ese día con el Señor? Aleluya. Oh, cuando se acaben las tristezas, los llantos, el dolor, el sufrimiento, cuando Dios nos llame a ese día glorioso. Gloria al nombre de Jesús. Pues el verso 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre ¿qué?
la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hermanos, esa palabra solicitud es diligencia. Hermano que quiera llegar hasta el final del caminar con Dios, usted tiene que ponerle diligencia a su andar con Dios. A esto hay que ponerle diligencia. A esto hay que ponerle ánimo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que el verso 11 nos dice: anímense y tengan la seguridad de su salvación. Hermano, tengan la esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Mira, el que tiene la esperanza de la salvación vive el evangelio con gozo. Yo alguna vez les decía, hermanos, no vivamos, los cristianos no tenemos que vivir con la cabeza agachada y por allá todos perdidos y aburridos. Hermano, un cristiano tiene que reflejar el gozo. Es que usted no es cualquier persona, hermano, usted lo tienen inscrito su nombre en el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesús. A usted le espera algo muy grande. Lo que hay para los hijos de Dios, esto es muy grande. Amén. Pero hermano, necesitamos crecer y llegar a la madurez espiritual cada día para podernos enamorar de esto. El verso 12, mire lo que dice. Verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hermanos, en este pasaje, les decía esta mañana, hay dos palabras muy importantes en nuestra vida. Son fe y paciencia. La vida cristiana se vive por fe. Pero ¿qué nos ayuda a mantenernos en esa fe? La paciencia. Así que cuando yo llegué al evangelio, hermano, yo salí a repartir tratados de niño y yo le decía a la gente: arrepiéntase que Cristo viene. Y yo estaba diciendo una verdad, pero yo crecí y el Señor no ha venido. Así que hay gente que se desanima, no es que no ha venido, pero los hijos de Dios tenemos la fe en lo que Dios dijo y aguardamos con paciencia la promesa que el Señor nos ha brindado. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Hermanos, pero tenemos que ser diligentes y no perezosos. Iglesia, el que quiere llegar al final del camino tiene que ser diligente. Hermano, y la diligencia es lo contrario a la pereza. Hay gente, hermano, que le da pereza orar. Hay gente que le da pereza leer la Biblia. Hay gente que le da pereza venir a los cultos. Hay gente que le da pereza venir al ayuno. Pero hermano, la diligencia es lo contrario. Puede que no amanezca con ánimo de venir al culto, pero me voy para el culto. Yo era un muchacho. Desde ese día aprendí la lección. Un día me dio pereza ir al culto, como le puede pasar a cualquiera. Y me fui por allá a otra casa y no fui al culto. Hoy no voy a ir al culto. ¿Sabe? Ese día me metí en un problema. Tocaron a la casa donde estaba y alguien me confundió con otra persona y ni siquiera me preguntó más, sino que cuando está ahí el señor fulano y salí yo. Cuando salí, hermano, me estaban poniendo una mano de 5 dedos aquí, yo por allá atrás. Ni me preguntaron más, ni pude explicar. Así que, hermano, ese día dije yo: si me hubiera ido para el culto, adorar a Dios, me había evitado Y yo dije: los días que uno deja de ir al culto es el día que uno resulta a veces enredado y se mete en problemas, y a veces como que el enemigo te aprovecha ese momento. El día que usted cambia el culto fácilmente, ese día usted, su mente piensa otras cosas, como que, hermano, no se acostumbre a no venir a los cultos. No se acostumbre, el que pueda venir, véngase a los cultos a adorar a Dios. Pero ¿sabe algo, hermano?
La Biblia habla del perezoso y siempre el perezoso tiene una excusa. Proverbios 26:13 dice, mire lo que dice el perezoso. No voy a ir al culto, por ahí debe andar el león. Por ahí debe pasar, algo va a pasar. Escuchen esto, hermanos. Proverbios 26:13. Dice el perezoso. ¿Qué dice el perezoso? Hermano, ni los leones andan en las calles, pero así la gente que pone excusas, ellos creen que uno se cree todo. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Hermanos, el cristiano que quiere llegar hasta el final del camino deja a un lado la pereza y se vuelve diligente. Y ser diligente es lo contrario a ser perezoso. Y yo quiero que usted entienda algo, hermano. Ser diligente es que aunque usted amaneció con desánimo de venir hoy al culto, una persona diligente dice, uy, quisiera quedarme durmiendo hoy, pero hoy es día de adorar a Dios. Este domingo es el día de encontrarme con Dios. Así que cansado y con sueño, pero me voy a adorar a Dios. Eso es alguien diligente. Es alguien que dice, tengo que lavar mi auto y tengo que ir al culto también. ¿Qué hace el hombre diligente? ¿Se queda en casa lavando el auto porque hay que lavar el auto? No. ¿Qué hace? ¿Cómo? Se levanta más temprano y lava su auto y se viene al culto. Pero hermano, el diligente ve la vida diferente. Así que yo no podía venir hoy donde ustedes a decir que, hermano, ayer tenía que estar todo el día allá trabajando, sabía que de pronto se iban algunos y nos teníamos que quedar hasta tarde y había que quedarnos. Así que yo no podía venir, hermano, yo no leí la Biblia, yo no me preparé, no oré. No, yo traía mi mensaje. Y ayer muy antes de las 4 de la mañana, como sabía que el día iba a estar ocupado allá, entonces mucho antes de las 4 de la mañana me levanté y tenía que acabar de terminar el mensaje porque sabía que no tenía el tiempo ayer. Mi esposa me dijo a las 6 de la mañana, ¿qué estabas haciendo? Estaba trabajando sobre el mensaje. ¿Sabe, hermano? Es que la diligencia no es que no quiera quedarme en la cama, no es que no quiera dormir, no es que no quisiera disfrutar, pero hermano, la diligencia tiene que sobreponerse a la pereza, aunque quieras dormir. Amén. Y hermano, es que el perezoso no va a disfrutar nada en la vida. Y yo quiero decirle, y si no le ponemos diligencia al caminar con Dios, no llegaremos, hermanos. Este es un camino y yo quiero decirle, este es un camino. Y hermano, escúchelo para que lo entienda, por favor. Este camino, la Biblia dice, por torpe que sea una persona, no se extraviará. Así que no se necesita ser una persona de conocimiento, ni que tenga, no. Por torpe que sea la Biblia, no se extraviará. Pero eso sí, si usted piensa que se puede caminar sin aferrarse de la mano del Señor y sin hacer lo que Él dice, hermano, no llegará. Y yo quiero ese día estar entre los que el Señor diga, venid benditos de mi Padre al reino que os he preparado. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé cuántos quieren oír eso ese día. Yo no sé cuántos quieren oír ese día cuando el Señor les diga, venid benditos de mi Padre al reino que les he preparado a ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oh, hermano, déjeme decirle, la pereza, hermano, no nos va a dejar avanzar en la fe cristiana. Y necesitamos vencerla y necesitamos ser diligentes. Los diligentes alcanzan las metas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pablo, cuando le habló a Timoteo, le dijo, ejercítate para la piedad, Timoteo. Hermanos, ejercitarse es continuamente estar activo. Un cristiano necesita estar activo. Venir a los cultos te pone activo. Usted se va a ir de esta mañana de este lugar y usted va a decir, sí, yo tengo que guardar esa palabra y hay cosas que Dios me habló esta mañana que me sirven a mi vida espiritual. Así que el venir a los cultos te pone activo.
Cuando usted lee la Biblia, usted está activo. Porque a veces uno está entrando en una conducta y se encuentra un versículo por allá que vuelve y lo ubica a uno y uy, Dios mío, yo que le iba a ir a decir a la hermana cuántas eran, 5, y resulta, vea lo que me encontré aquí, ya no. Así que el cristiano que lee la Biblia mantiene activo en su fe. El cristiano que ora, hermano, la oración a uno lo mantiene bajito. Cuando usted y yo dejamos de orar, hermano, uno se va empezando a inflar. ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué me dicen así? ¿Qué pensará fulano? ¿Qué pensará la otra persona? ¿Qué pensará, hermano? Pero cuando uno se arrodilla a orar, hermano, y está orando continuamente, uno como que lo desinflan a uno otra vez. Vuelva hacia su lugar. Ubíquese que usted es un hijo de Dios. Usted no está para eso. Entienda su lugar. Valore la salvación. Hermano, si Pablo no fuese un hombre que se hubiese metido con Dios, hermano, el apóstol no hubiese entendido cuando le dijo al Señor, Señor, sáname. Y él quería que Dios lo sanara para predicar mejor, para hacer mejor la misión que tenía. Y cuando le dijo al Señor, sáname, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Uno a veces quiere cosas y Dios dice, pero yo no las quiero para ti. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Pablo. Hey, Señor, pero yo quiero que me sane. Es que te voy a ayudar. Bástate mi gracia. Porque uno a veces cree que uno toma decisiones que porque le va a ayudar a Dios. Y Dios dice, bástate mi gracia. Yo soy el que sé para dónde voy. Amén. Hermanos, el versículo 12, y ya vamos a terminar. Amén. El verso 12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? No, perdón. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hermanos, hay dos palabras en este versículo, les decía, que tenemos que cuidarlas. Es fe y paciencia. La vida cristiana se vive por fe y solo van a alcanzar a llegar a la meta los que a esa fe la acompañen con paciencia. Así que necesitamos vivir una vida cristiana llenos de fe, pero aguardando con paciencia el obrar y la voluntad de Dios. Hermanos, les decía esta mañana, porque en la Biblia se hablan de los años que Dios se demoró en solucionar problemas a las personas. Y les explicaba esta mañana que la Biblia se ocupa de decir, la mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años enferma? 12 años. La mujer encorvada, 18 años. El paralítico, 38 años. ¿Cuánto se demoró Dios en contestarle a Abraham la promesa? 25, ¿sabe? A Dios le gusta medir la paciencia de la gente. Y a veces usted quiere que Dios le responda ya, y si Dios no responde ya, la próxima petición usted la necesita más rápido, Señor, porque estoy de afán. Y la siguiente usted dice, Señor, usted está como tarde, Señor. Y a la cuarta dice, Señor, si no me contesta me voy de la iglesia. Y a la quinta, Señor, me hace un favor, si no me le revelo. Dios es experto en formar el carácter de sus hijos. Así que cuando Dios se toma tiempo, está formando el carácter de todos y cada uno de nosotros. Y es que le vengo pidiendo a Dios, Dios nos está formando, pero es que en ese formar tú vas a poder llegar al final de la carrera. A veces no entendemos a Dios, uno quisiera que Dios le diera respuesta ya, y Dios dice, si te respondo ya, tú mismo te vas a destruir. Dele todo a un niño y verá cómo crece. Al último no dice gracias mamá, gracias papá, le dice usted me hace el favor y me tiene el iPad para las 3 de la tarde. Hijo, pero es que no he podido salir del trabajo, pida permiso y va y la compra. Hijo, pero no tengo plata, haga lo que sea, pero que le adelante el salario, pero me trae el iPad. ¿Sabe por qué? Porque uno lo enseñó.
Pero si usted lo enseña que todo tiene un proceso y un tiempo, él aprenderá a valorar y dirá: mamá, papá, cuando tú puedas, cuando Dios te bendiga, ¿será que tú puedes ahorrarme? Hermano, Dios sabe cómo actúa con nosotros. Qué bueno dejar moldear nuestro carácter por Él y decirle: Señor, es que yo quiero llegar hasta el final del camino. Hermano, este camino no es para empezarlo, este camino es para terminarlo. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno decirle a Dios en esta mañana: Señor, yo quiero terminar el camino. Yo no sé cuántos quisieran decirle a Dios: Señor, ayúdame a terminar el camino. Aleluya. Sabe, hermano, y con esto termino. Yo creo que me levanté muy temprano. Sí, porque me quedó en la mitad. Yo creo que madrugué mucho. Hermanos, ¿sabe? Jesús llegó a la casa de Marta y María y ellos creyeron que Jesús llegó tarde, y Jesús no llega tarde. Pero ellos en la mente humana creían que Jesús llegó tarde. Así que el saludo que le dijeron: Jesús, Lázaro tu amigo, Lázaro nuestro hermano, el que mercaba para nosotras dos aquí, el que nos defendía, eso le sacaron a Jesús todo. Señor, Lázaro se murió. Si hubieras llegado antes, Señor. Y el Señor, mire, el Señor es tan bueno que se pegó la lloradita con ellas. Las acompañó en su duelo desde la casa hasta la tumba. Él había podido desaparecer de ahí y aparecer ahí. Es más, había podido decir desde la casa: Lázaro, y se tenía que parar Lázaro. Pero Jesús es tan, hermano, hace el proceso también, que se fue escuchándolos en todo el camino. ¿Dónde lo lleva? En tal parte lo pusimos, vamos, y se fueron caminando, hermano. Hizo duelo con ellas y las acompañó. Cuando llegó a la puerta del sepulcro, Jesús le dijo: corran la piedra. Y Jesús: ¿para qué? Jesús está muerto. Jesús, ya lo pusimos ahí, tiene tantos días. Corran la piedra. Se paró en la puerta y dijo: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Aleluya. Es que el que le estaba hablando, hermano, es el dueño del cielo y de la tierra, ante el cual tiene que retroceder la muerte. Pero hizo el duelo con ellas, lloró con ellas. Me imagino, la Biblia no cuenta más. Yo creo que después le reclamaron: Jesús, ¿para qué nos hizo llorar entonces? ¿Para qué nos vinimos a pie? ¿Para qué, Señor? Pero no, Él estaba formando un proceso en la vida de ellas. Porque Él se iba, pero ellas tenían que seguir firmes. Lázaro tenía que entender muchas cosas. Iglesia del Señor, necesitamos levantar la mirada y decir: hay cosas en mi vida que tengo que revisarlas ya, porque si no me quedaré en el camino, me cansaré en el camino. Necesitamos decirle a Dios: Señor, yo quiero llegar hasta el final. Yo no sé cuántos aquí quieran decirle a Dios eso esta mañana. Alguien que esté de pie, por favor, y le diga: Señor, yo quiero seguir adelante. ¿Por qué no está de pie y me acompaña a decirle: Señor, yo quiero seguir hasta el final? No me voy a quedar en el camino, Señor, no, Señor, yo voy a revisar algunas cosas de mi vida, pero yo tengo que seguir, Señor, hacia adelante. ¿Por qué no se lo decimos a Dios? Cierre sus ojos un momentico. Yo no sé si usted ya no siente ánimo de venir al culto. No sé si usted quizás hay cosas que quiere que sean mejores o que se reestructure. No sé si usted quisiera que se le diese otro trato. No sé si usted ya no siente orar o leer la Biblia, qué sé yo. No sé si usted ya no siente venir a los cultos. Hermanos, no sé, pero una cosa sí sé: hay que intervenir eso hoy mismo en su vida y en mi vida, para que podamos llegar hasta el final del camino. Gloria al nombre de Jesús. Oh Dios, te pido que nos ayudes.
Oh Dios, te ruego que nos bendigas. Oh Dios, te ruego que bendigas esta preciosa iglesia. A todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Hemos comenzado este camino, pero vamos a llegar, Señor. Hemos comenzado este camino, Dios, pero necesitamos llegar hasta el final del camino, Dios. Hemos emprendido una senda, pero yo quiero llegar hasta el final del camino. Oh Dios, ayúdame a llegar hasta el final del camino, Dios. Yo quiero llegar, hermano. Dígale al Señor, dígale que usted quiere seguir adelante, hermano. Dígale que usted no quiere volver atrás. Oh, hermano, no queremos volver atrás. Yo quiero seguir en el camino a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, a veces no siendo comprendido, pero quiero seguir hasta el final. Gloria al nombre de Jesús. Dígaselo a Dios en esta mañana, dígaselo. Dígale, yo quiero seguir, Señor. Una alabanza sin igual. Dígale al Señor, Señor. El desierto me ha enseñado tu Dígale a Dios, Señor. realidad. A veces las pruebas son grandes, He visto muy de cerca pero yo voy a llegar, Señor. tu realidad. Yo no miraré hacia atrás, Señor, y cuidaré. En tu abrazo y en tu santidad. Dígale, Señor, cuidaré todo aquello que me trata de detener. Me llevas lejos, Ayúdame, más Señor. allá de lo que nunca imaginé. Hermano, dígale al Señor muy profundamente con sus palabras. En mi desierto Dígale, Señor, yo quiero llegar. Que el cansancio, que el sueño, que la fatiga si tu diestra me ha traído hasta aquí, no me dejen desanimar, no Señor. puedo callar, No puedo. callar. No puedo, hermano. Mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, No vuelvo atrás. vuelvo atrás. Dígaselo con el alma, Señor, no voy a volver atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Sigue adelante, hermano, sigue, hermana, a pesar de las He pruebas. visto muy de cerca mi realidad. Sigue adelante a pesar de las luchas. Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Sí, Señor. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto, Sí, Señor. en mi desierto, Gracias, Señor. pondré Sí, Señor, gracias, dígale gracias. Sigue, hermano. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, Sigue no trabajando. puedo callar. No te rindas, mi hermana. No puedo callar. No te rindas, hermano. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Persevera. Camino a la luz de tu amor. Persevera, iglesia. Tuyo soy, tu sangre me limpió. Sigue, mi hermano. Amigo, sigue a No Jesús. vuelvo atrás, no vuelvo Sigue a Jesús. atrás.
Escúchelo. He decidido Escúchelo, hermano. seguir a Cristo. Lo hemos decidido, hermanos. He decidido Aleluya. seguir Sí, Señor. a Cristo. Qué lindo, hermanos. Decidido Joven, quédate con Jesús. seguir a Cristo. Quédate con Jesús, quédate. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo Quédate con Él. delante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante Y el y el mundo. mundo atrás quedó. No vuelvo No atrás. vuelvo atrás. No vuelvo. No vuelvo atrás. ¡Oh, aleluya! Sí, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No puedo No callar. puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, Seguimos. no puedo callar. Hermanos, seguimos. Puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, No vuelvo no atrás. vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Te seguiré. Sí, Señor. Aleluya. Te seguiré. Aleluya. No volvemos atrás, hermanos. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este culto, por la escuela dominical en Papiamento, Señor. Bendice a mis hermanos, Dios eterno. Ayúdanos. No faltes tu favor, tu gracia y tu bendición con tus hijos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a apreciar esta salvación, a correr por ella, a cuidarla. Cada día, Señor, apreciarla, poner diligencia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Recuerden